Hace algunos días, Ardis, exjugador de G2, Heretics, creo que todo el mundo le conoce, hizo unas declaraciones muy polémicas sobre la escena de Valorant, excompañeros suyos, ya sean jugadores, coaches, analistas, también por supuesto de jugadores que no estaban en equipo con él. Y bueno, toda la escena de Valorant también ha estado hablando bastante sobre estas declaraciones, dando su opinión. Lo que vamos a hacer en este vídeo es simplemente informar de todo lo que dijo en ese directo y al final del vídeo daré mi opinión al respecto. Así que vamos con lo que dijo Ardis. Por cierto, señores, también me hace mucha ilusión anunciaros que voy a participar en el proyecto 176. Para los que no sepáis, es el antiguo The Last One que no se ha cancelado finalmente. Vamos a estar ahí muchísimos streamers de habla hispana, posiblemente de los más grandes, y vamos a estar haciendo durante 2 semanas intentando sobrevivir a un apocalipsis zombie por 2 facciones. Yo estoy en los paramilitares y bueno, estaréis todos los días streameando. Está montado en el GTA, hay loot, hay zombies, hay PvP, hay bases, hay roles, tramas, hay de todo, aunque el servidor es survival, no es roleplay, pero yo intentaré hacer un poquito de ambos. Y nada, si me quieres ver, estaré todos los días en directo. Os agradece mucho el apoyo, sobre todo en ese tipo de contenido, que además pues podré estar más pendiente del chat porque pues somos menos y demás. Así que nada, os quiero mucho y espero veros por ahí en mi Twitch todos estos días por las tardes. Empezamos hoy mismo, ahí sale en pantalla el horario y os veo ahí. Bueno, pues lo primero que hace Ardis es hablar un poco de toda su trayectoria por Valorant. Dice que, bueno, que el momento en el que quiso ficharle G2 también estaba interesado en aquel momento Liquid. Lo que pasa es que lo que Liquid quería hacer era fichar al roster de Fish123, que era el equipo donde había estado Ardis, pero quería echar a un jugador por Scream para sustituirle, porque ellos tenían a Scream ya en mente. Bueno, dice sencillamente que entre G2 y Liquid no le gustó cómo quería proponer el equipo Liquid y fichó por G2, que le parecía mejor simplemente lo que estaba o lo que pretendía hacer. Luego estuvo hablando un poquito del equipo de G2, dice que amaba ese G2, que posiblemente es uno de los mejores equipos donde ha estado, que amaba y le encantaba jugar con Mix, que Patitech para él era uno de los mejores jugadores de Valorant en aquel entonces, que Piz era súper gracioso y muy fácil llevarse con él, y que David P era también muy buen tío, que daba una mala imagen a nivel público por algunas movidas donde se metió, pero que era un buen tío y que aportaba mucho al equipo. Poco después se empieza a hablar un poco de cómo fue su experiencia en G2 y dónde empezaron todos los problemas. Dice que cuando perdieron su primer partido, que creo que fuese Ascend, en el que David P le comunicaron en mitad del partido que su padre había fallecido, o sea, imaginaos. Y bueno, dice que después de ese partido, Carlos Ocelote, ex CEO de G2, les dio un ultimátum, dijo que necesitaba que ganaran sí o sí, y que poco después vino la First Strike y perdieron contra Heretics, ¿no? Dice, y esto es, cito textualmente, que fue por culpa de Nisu, que ese tío se dejó la polla cheteando, todo el mundo pensaba que yo a Ardis le tenía manía por celos, pero la realidad es que nunca acusé a nadie de cheto, y menos a un compañero de profesión. Ahí sigue desarrollando y luego, pero ese tío llevaba chetos hasta el culo. Mi teoría es que Riot lo llamó, vio que era cheater y le hizo firmar un NDA. No puedes volver el juego, no procedemos legalmente en tu contra y tú no puedes decir que hiciste trampas para Valorant. Dice que es una buena teoría porque Valorant estaba recibiendo como muchísimas críticas y mucha presión al principio porque su anti-cheat era como muy intrusivo y tenían que salvaguardar un poco el hecho de que justificar que si era tan agresivo, pues era porque era el mejor anti-cheat del mundo y no podía salir ahora que alguien que había ganado la First Strike pues tuviera chetos, ¿no? Insisto que esto es un párrafo que ha llevado muchísima crítica contra Ardis, por lo que todo el mundo se le ha echado encima. Él es verdad que en todo momento dice creo, yo opino y tal, y que está hablando con su comunidad, pero al fin y al cabo es un jugador público y está pues digamos que induciendo a muchos a pensar de esa manera. Pero bueno, él deja todo claro que es su opinión y que no es algo objetivo ni tangible, ni haya algo que lo pueda certificar, ¿no? Pero bueno, esa es la primera cosa por la que se le ha echado todo el mundo encima. Luego cuenta cuál empezaron a ser los problemas. Dice que bueno, que echan a David P un poco a petición de la directiva, de Ocelote y todos estos, y que bueno, buscaban un IGL y se encontraron con Zig. Dice que estaban muy contentos, que Zig era un magnífico y es un magnífico jugador top, que practicaba AIM 24/7 y que después de que firmara el contrato, pues llegó y dice, oye, chavales, que no voy a IGLear, voy a jugar con Raze. Que todos se quedaron un poco con cara de tontos esperando a que dijera que era una broma, pero que no era una broma,
y que el tío iba en serio y que ficharon a Zig para igelear y no iba a igelear. Entonces se les quedó pues una cara de, vale, ¿y qué hacemos ahora? Luego empieza a comentar que después de echar a David P. por Zig, que el equipo básicamente ya estaba muerto, que tenía un montón de problemas internas, problemas de humor, de personalidad y que básicamente nada funcionaba y que G2 nunca llegó a entender que lo que realmente necesitaban era un IGL, pero se fijaron en Heretics y lo que hicieron es trajer a Kolda, que era el IGL de Ascent, y con ello echaron a Ardis y a Patitech y bueno, se trajeron a la mitad de Heretics, a Nuki y a Boba, sin saber que el equipo de entonces era imbatible básicamente porque Nisou estaba ahí, según él, evidentemente, y que no lo siguió el equipo, pero que celebraba cada vez que ese equipo perdía porque para él no tenía ningún tipo de futuro. Luego habla un poquito de cómo fue su travesía de Heretics, dice que bueno, que no está muy seguro de hablar con eso en directo, bueno, spoiler, habla, y dice que, bueno, que lo define como depresión el haber estado en Heretics. Empieza a contar que llegó con Patitech de básicamente dominar la escena y que ellos tenían muy claro cómo querían jugar, pero que luego él quería jugar con defaults pasivas. Dice que lo cual está bien, que no lo critica, pero que todas las estándares acababan fracasando porque lo que no contaba siempre es que antes cuando jugaban así era porque tenían a Nisou y con Nisou toda estándar funcionaba porque tenía siempre el timing de su vida, dicho con sus propias palabras. Luego cuenta un poco cómo se fue alejando de ese Heretics, que las cosas no estaban saliendo bien, él no se estaba sintiendo bien y que además tenía piedras en los riñones y fue al hospital y ahí fue cuando le llegó la noticia de que el equipo disbandeaba. Además, aquí os dejo un clip de cómo celebró él cuando le llegó esta noticia. I've never knew what depression was until this team, bro. Never. Anyway, I move on, bro. We move on. I go to hospital all day, so like, we need to cut you. I was like, fucking, oh, bro. I was literally in my hospital like this, bro. Fucking come on. Bueno, luego sigue hablando bastante de Heretics y dice que no se merecía esa mierda, refiriéndose a su paso por ahí, que era vergonzoso haber pasado por ese equipo. Habla un poco de Noel, dice, bueno, Noel era el antiguo coach o no sé si era gerente deportivo o coach del equipo de Heretics, creo que era el coach, y que era un estafador profesional, así lo define textualmente, dice que era un informante del equipo, es decir, que todo lo que pasaba pues se lo decía la directiva, que no era coach ni nada, que si él pudo conseguir un trabajo en los eSports cualquiera puede hacerlo, y que era un ladrón de cheques de nómina. Básicamente eso es lo que dice, o sea, se queda bastante a gusto el señor. Luego también cuenta así como anecdóticamente que estuvieron probando bastantes sobas para G2 y Draken estuvo a punto de ser el soba del equipo, pero el día que probaban a Ardis como soba en un torneo de la beta, pues básicamente Draken se cerró en banda de que iba a llevar al soba y esa partida era básicamente para que Ardis probara el soba y bueno, Ardis acabó cogiendo el bin para rellenar y ganar el premio y no le dio importancia, pero a Miswell le sentó bastante mal y por eso se prefirió a Ardis en lugar de a Draken. También habla bastante mal de Yacine, bueno, es un clip donde empieza a hablar como de mucha gente, pero bueno, dice que es otro estafador, básicamente. Luego finalmente se pone a escuchar música y a empezar como lanzar falsas acusaciones y demás, porque había un periodista que estaba en el chat que estaba publicando todo en Twitter al mismo tiempo y ya era un poco pues para putear, ¿no? Bueno, ¿y qué pienso yo al respecto de todo esta que se ha liado en Twitter, bueno, y en Twitch y en todos lados por sus acusaciones? A mí Ardis me cae especialmente bien, no le considero ni mucho menos un mentiroso, me parece un tío bastante sincero, bastante franco, pero es bastante polémico precisamente por esto, porque es bastante sincero. Creo que no procede hacer las declaraciones que hizo por muchos motivos, ¿no? Es decir, él está llamando a compañeros de profesión o gente de la profesión, estafadores y tal. Yo entiendo y no niego que él pueda sentir que es así, pero la realidad es que, pues, al final nosotros captamos la realidad de una manera y a lo mejor para lo que nosotros puede ser un estafador, luego resulta que para otras personas no lo es y demás. Entonces es un poco como muy duro estar haciendo esas afirmaciones en público. Creo que no ayudan al sector y que también es poco profesional por su parte, las cosas como son. Por ejemplo, el caso de Nisou, yo el caso de Nisou lo viví bastante porque me acuerdo, analicé mucho ese jugador por aquel entonces y sí que pienso que hay cosas raras, no voy a ser un hipócrita, pero hay bastantes cosas respecto a él bastante raras. Cosas que no puedo contar aquí y lo que sí puedo contar pues diré que solo hay que ver las estadísticas, solo hay que ver los sucesos, solo hay que ver cómo empezó, pues de dónde surgió, cómo jugó, sus stats y cómo luego desapareció, nadie vio, le pusieron como sexto, todo fue bastante raro, es cierto, pero
una cosa es decir o pensar en tu esfera privada que él pudiera llevar algo o concebirlo como una idea, y otra cosa es afirmarlo y categorizarlo públicamente, porque creo que es una acusación bastante grave y no está bien, ¿no? Entonces yo creo que eso, aunque lo pensara, no le culpo, porque sí quiero decir que hay mucha gente que piensa igual que él, pero no se tiene que hacer público por la sencilla razón de que, bueno, de que hay que darle presunción de inocencia, y hasta que no se vea, como siempre digo, hasta que no se vea, por muy evidente que sea, hasta que no se vea algo por ahí públicamente, pues no se puede decir absolutamente nada. Así que, insisto, me parece mal también lo que ha hecho respecto a dar sus comentarios sobre Niso y demás. Por lo demás, poco más. Me gustaría saber también vuestras opiniones de qué pensáis al respecto. Si, bueno, sencillamente es una calentada. También es verdad que mucha gente lo defiende como que, bueno, pues que estaba al final hablando con su stream, su gente, y que es como cuando te sientas pues con un grupo de amigos a hablar de algo, pero claro, es que al final le siguen muchas personas y evidentemente lo que diga pues va a repercutir mucho. Entonces, bueno, contadme un poco cómo lo veis y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y hasta pronto.